Welcome to TWR Facebook Live. Bienvenidos a TWR Facebook Live. And also I wanted to welcome Y our también special quiero darle la guest, bienvenida a nuestro invitado especial, Andrew Andrew Holicek. Did I pronounce okay? Holicek. You did, thank you. ¿Lo pronuncié Okay. bien? Sí, gracias. And also welcome all our Y también bienvenidos Cyber Sangha members. So I toda hope nuestra that, sangha all of you cibernética. are having, Espero que wonderful todos ustedes estén experiences of teniendo lucid dreaming. maravillosas And experiencias de I've sueños been reading lúcidos. the, He estado leyendo comments on, my los Facebook, comentarios and I see en mi many Facebook beautiful y comments, so I veo wanted to thank muchos everybody hermosos comentarios. for Quiero sharing agradecerles a your todos beautiful por comments and your compartir experiences. sus hermosos comentarios And y also sus I experiencias. see, Y también that, veo number of people que are also having lucid dreamings una cantidad de and also personas feeling están some teniendo impact sueños lúcidos y during the también daytime. sienten impacto durante el Very día. happy to hear that. Así So que estoy here, muy so I wanted feliz to de go ahead escuchar and eso. please, Andrew, if Aquí you can, quiero darle just la introduce bienvenida a yourself, Andrew. a few words, Andrew, and si then puedes presentarte, we'll por favor, begin decir to, unas palabras move on with the y vamos a interesting iniciar y conversation. avanzar con nuestra interesante conversación aquí. Sí, ante todo, Rinpoche, muchas gracias por invitarme. Es un honor y un privilegio pasar este tiempo con usted y con su comunidad cibernética. Sí, mi viaje ha sido una gran parte de mi vida ya por muchos años, y hay un punto en particular que quiero compartir y que ha sido importante para mí, donde he tenido la experiencia. En mis años 20 yo estaba involucrado y hubo una situación espontánea, un estado de conciencia que me duró como 2 semanas. Yo tenía sueños lúcidos espontáneos cada noche y mis experiencias también durante el día se volvieron como un sueño. Durante la primera semana fue algo muy entretenido y muy profundo para un hombre joven como lo era yo, pero después, viendo cómo estas prácticas y la enseñanza en el vacío, hubo un momento en que fue mayormente difícil para mí el distinguir entre la noche y el día, cuando yo soñaba y cuando estaba despierto, porque mis sueños se volvían más reales y mis experiencias del día se volvían más ilusorias. Entonces se volvió indistinguible. Y entonces yo necesitaba una infraestructura psíquica para entender qué ocurría. Entonces tuve una experiencia que fue un atisbo de despertar, pero también después me sentí que me enloquecía porque perdía mi arraigo. Y después, cuando cerré esta etapa de la experiencia, esto me lanzó a la búsqueda espiritual y comencé a leer acerca del budismo y me llegó que Buda significa el despierto, y entonces empecé a ver, bueno, ¿qué significa esto de despierto? Entonces yo asentía con la cabeza y decía, bueno, quizá yo sea budista, y entonces me encontré las enseñanzas sobre el yoga tibetano de los sueños y dije, bueno, ya llegué a casa. Y durante años esta danza entre el día y la noche fue un camino de aceleración para mí, y yo lo seguí con rigor por muchas décadas y traté de compartirlo con otros lo mejor que pude. Y el potencial que hay, y yo me daba cuenta mientras dormía, y todos estos recursos que no han sido accedidos todavía. Entonces, para mí ha sido un viaje muy acelerado que he querido compartir con los demás.
Y para poder traer esto al camino de la transformación psicoespiritual. Sí, qué maravilloso. Ahora tenemos a todos los miembros de la Sangha Cibernética que han estado practicando durante las últimas semanas en los sueños. Yo creo que la comunidad aquí en nuestra Sangha Cibernética está muy comprometida y yo creo que hemos estado enfatizando mucho y al final del día creo que se trata mucho acerca de hacer un puente entre el día y la noche, o entre la noche hacia el día. Básicamente el ciclo. Si no hay conexión entre este ciclo, entonces no hay práctica del yoga de los sueños, ni práctica del yoga del dormir, y tampoco práctica del bardo, porque no hay conexión, o no podemos construir esa conexión. Parece muy similar, porque cada día hay cosas sencillas en nuestra vida donde tenemos que estar abiertos a algo, tener ideas de algo y manejar esas ideas y tener disciplina para ser consistentes y hacer lo que haces hasta que se manifieste, hacer un puente entre cada una de estas cosas. Esto es algo fundamental para poder tener el fruto. Yo solo les recuerdo a todos al decirles: tu día es tu preparación para la noche, y no hay conexión entusiasta con ese fuego, ese impulso, esa inspiración, esa consistencia que tienes que tener para poder crear este puente. Así que aprovecho para recordarles a todos. Quizá, bueno, Andrew, si puedes por favor hablar un poquito acerca de el yoga de los sueños y el yoga del dormir y cómo traen un beneficio psíquico y psicológico también. ¿Cómo es que ves el beneficio de estas prácticas? Sí, bueno, como usted ya bien sabe, los beneficios son demasiado buenos para ser ciertos casi. Y al ir profundamente en este material, no creo que sea exagerado decir que el soñar lúcido y el yoga de los sueños es un camino hacia la educación del futuro. Podemos definir que esta es una gran contribución al occidente. Así que los beneficios físicos, psicológicos y espirituales son extraordinarios. Hay mucho que decir, pero una cosa provocativa en particular es que el cerebro no puede decir la diferencia entre algo que es una experiencia física o imaginada o soñada. Lo que ocurre, desde luego, es que cuando soñamos, esto muestra la ciencia que, por ejemplo, hay un investigador alemán, era un soñador lúcido muy talentoso, y algo muy llamativo acerca de este soñar lúcido y también la neurofísica muestra que al trabajar con música o creatividad, tu hemisferio derecho se activa, y si trabajas con situaciones matemáticos y lógicos, tu hemisferio izquierdo se activa aún en los sueños. Y bueno, con la fascinación por la ciencia, lo que mide de que lo que haces con la mente afecta a tu cerebro, tú puedes cambiar tu cerebro con el cómo sueñas. Y esta es una forma profunda de ir a una escuela nocturna, por decirlo así. Trabajar con nuestra mente a un nivel psicológico. Pero los eventos no se detienen ahí, estas ventajas, porque hay beneficios físicos también. Y a veces esto es que lo que hace con tu mente afecta a tu cerebro y también afecta a tu cuerpo. Así que hay investigaciones de cómo el soñar lúcido puede ser utilizado para ayudar a la gente con su desarrollo atlético dentro de un contexto de los sueños, y literalmente se transforma la forma en que el cuerpo funciona. También puedes trabajar con los sueños
a un nivel terapéutico. Y esto es muy emocionante. Yo lo he usado en mi experiencia. Por ejemplo, si tienes un problema con alguien, un problema interpersonal, vas con el terapeuta para trabajar con eso, y como mucha gente sabe, la persona con la que tienes el problema no tiene que estar ahí físicamente, solo tiene que aparecer ante ti mentalmente para que tengas una resolución del conflicto. Así que esto es algo hermoso, porque con un sueño lúcido, poderoso, puedes tener un rol terapéutico dentro del contexto del sueño. Y aun cuando alguien ha muerto, porque la muerte es el final de un cuerpo, pero no el final de la relación, así que las relaciones se pueden purificar y resolver en un sueño, porque la gente aparece ante ti en un sueño y se aparece en forma fenoménica, con eso basta. Podemos hablar mucho de esta parte espiritual y los beneficios espirituales. Y también como estudiante de budismo que soy, este maestro alcanzó su iluminación total a través de la práctica del yoga de los sueños, así que estoy muy emocionado de entrar más y más profundo en esto y poder compartir esta oportunidad que tenemos cada noche. Sí, maravilloso. Básicamente lo que usted dice es que cada apariencia que ocurre en un sueño, cada persona, cada situación, cada contexto, cada historia que ocurre ahí, parece como que de alguna manera está ocurriendo en tu mente, pero al mismo tiempo es real, como en la vida en vigilia. Las experiencias son reales como la vida en vigilia, pero si puedes cambiar cualquiera de ellas en tu sueño, a través de tu sueño lúcido, el impacto, el desarrollo, la transformación en tu vida es de igual manera igual. Sí. Estoy teniendo un eco aquí, ya, listo. Sí, este maestro Nyima, que enseñaba en el yoga de los sueños y del dormir, una vez dijo que las prácticas que logramos en nuestro estado de sueños muchas veces son mucho más eficaces y transformadoras que lo que hacemos en el estado en vigilia. Y para mí es algo increíble esta afirmación, y me hace un tremendo sentido, porque he compartido estas historias con otras personas que acuden a mí. Y es cuando alguien se involucra con las dimensiones sutiles de la mente, estamos trabajando en un sitio titánico en nuestra experiencia. Cuando vas ahí abajo, tiene un efecto increíble con lo que ocurre acá arriba. Entonces, cuando vas a este sitio, las implicaciones que tiene en la superficie son profundas. Las prácticas que logramos durante la noche pueden ser muchas veces más eficaces. No creo que esto sea una exageración, porque lo que ocurre tras bambalinas afecta en el escenario. El 95% de lo que hacemos en nuestras vidas conscientes, de hecho, es dictado por procesos inconscientes. Es como estar dormido en un sentido espiritual. Como dijo Cristo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Así que en el soñar lúcido, en el dormir lúcido, en el yoga de los sueños hay un estado híbrido de conciencia donde la mente consciente puede encarar a la mente inconsciente de manera directa. Y si hay ramas de tu experiencia que se llaman psicoterapia, aún en las prácticas de meditación, estas meditaciones nocturnas, como yo he venido a entender, cuando estamos trabajando con las hojas, las ramas, estamos aquí en realidad trabajando con las raíces de nuestra experiencia. Y cuando hablo de esto es que yo creo, y hablo de mi propia experiencia, la gente que tiene sueños hiperlúcidos
tienen experiencias de conciencia en el dormir, no es lo mismo que cuando la gente tiene las experiencias cercanas a la muerte. La gente puede regresar de una experiencia cercana a la muerte y pueden transformar sus vidas por completo. Un evento les cambia la vida por completo, porque han tocado algo tan fundamental, tan cierto, tan directo, tan despierto, que pueden darle forma y cambiar a todo el movimiento en su vida de vigilia. Entonces, por eso me apasiona tanto esto cuando tenemos un sueño hiperlúcido, un sueño que es más lúcido que la realidad en vigilia. Entonces, esto parece que es un sueño. Y eso cambia todo. Por eso tenemos que ser cuidadosos de no remarcar tanto esto de hiperlúcido, pero pues yo creo que cuando se trata del desarrollo espiritual, cada noche es algo en paralelo. Entonces yo quiero tener esta oportunidad y le agradezco para compartir esto con su comunidad. Muchas gracias. Sí, yo creo que uno de mis estudiantes en la Sangha Cibernética, Jenny, pregunta qué significa, si es divertido tener un sueño lúcido. ¿Cuál es el propósito? Entonces yo pudiera decir unas palabras, y para toda la Sangha Cibernética es que, de acuerdo a la enseñanza, ante todo, la idea del sueño, cuando decimos sueño, para nosotros es una noción de que el sueño no es real. Y lo que es real es más problemático para nosotros. A veces digo, cuando dices que algo es serio y algo es real, tiene más potencial para crear sufrimiento. El dueño se considera como algo que no es sueño, pero a veces el sueño se usa como una metáfora para explicar algo más profundo que la verdad de la realidad. Entonces, cuando desarrollamos a través de distintas técnicas, desarrollamos el sueño lúcido. Una vez que ya tienes un sueño lúcido, comienzas a mirar las experiencias de tu noche y estás consciente de ellas, y eso básicamente significa que tú sabes que estás soñando. Entonces tienes el control, tienes el poder, puedes guiar y cambiar y transformar. En la práctica del yoga de los sueños en Mayur, la diosa de los sueños se llama Yuma Chemo, la diosa milagrosa. Es mágica, milagrosa, ilusoria, y eso significa que es cambiante, que tú puedes cambiar, que no necesitas quedarte atorado en la realidad que tú has creado con tu ego y tus condicionamientos y tu dolor. No tienes que estar atorado en esa realidad. La realidad que tú percibes puede ser completamente cambiada y transformada. Básicamente, este sueño lúcido se trata no solamente de tener diversión, sino de ir más allá y trascender tus condicionamientos, transformar tus sufrimientos y beneficiarte o reconectarte con tu potencialidad y beneficiarte a ti y a los demás. Entonces es una sensación de realidad, un sentido espiritual de libertad y despertar, para conectarte con el aspecto más elevado de ti mismo. Aún es divertido, pero no solo es divertido, sino que se puede manifestar el aspecto más elevado de ti mismo. A esto se le llama actividad iluminada, que también es divertida, pero es más que un sentido samsárico de diversión. Y ese es el propósito principal de los sueños lúcidos. Quizá quieres decir algo más acerca de esto. Sí, gracias, Rinpoche. Bueno, mi distinción aquí es acerca de la relación. Una de las cosas que yo lo defino y que usted sugería era en que en muchas formas el soñar lúcido realmente es algo entretenido, es divertido, puede ser psicológicamente transformativo,
Pero me quiero referir al sueño lúcido como las prácticas para la autorrealización, porque el yoga de los sueños, que trasciende e incluye el soñar lúcido, pero va más allá de él, se trata más de los propósitos de la autotrascendencia. Es como si tu mente fuera un videojuego y lo uses como un laboratorio para explorar la naturaleza de la mente y de la realidad. Y creo que es muy interesante que en programas de los sueños lúcidos nunca dice eso en letras chiquitas. Cualquier vez que la intención está involucrada, se crea el karma. Aquí estás trabajando con karma, lo tienes en tus sueños y tú estás en un sueño lúcido. Y si tu intención es ser indulgente con eso, también hay situaciones kármicas aquí, porque en el sueño no es que estés creando karma negativo, tú puedes tener un karma positivo y trabajar para transformar el karma en sí mismo. No puedo estar más que de acuerdo con usted que estas prácticas está uno trabajando para desarrollar la flexibilidad. Y es el arte sagrado de ser flexible. Para poder cambiar de forma, sufrimos en distintas proporciones con la solidez en los contenidos de nuestra mente y la realidad. Si no hubiera el pecado original, y desde luego en budismo no lo hay, si lo hubiera sería el pecado de hacer las cosas reales. Cuando tu vida se vuelve muy pesada, con una visión oscurecida y no iluminada, sufrimos al tener el contenido de las cosas como algo tan real. Así que durante décadas he estado viendo que es como si pudiéramos decir cuidadosamente que si nosotros hacemos real el contenido de los sueños, estamos creando algo con nuestros sueños como una forma para quitarle lo real a nuestro estado de vigilia. Y hermosamente está en su libro Rinpoche, la gente siempre necesita recordar que cuando trabajas con los sueños en el yoga de los sueños, ¿qué es lo que realmente estás haciendo? ¿De qué están hechos los sueños? Los sueños están hechos de tu mente. Es solo tu mente que se expresa a sí misma en esta forma más refinada, en este estado refinado. Cuando nos involucramos en estas prácticas de transformación, autoliberación, en estos estadios de la práctica del yoga de los sueños, estamos trabajando para transformar nuestra mente como una expresión que usa como medio nuestros sueños. Es la misma mente expresándose en un ambiente distinto. Es la conciencia despierta con los sentidos. Es la misma mente, con o sin los sentidos constreñidos. Nuevamente, el beneficio extraordinario es que puede afectar una profunda transformación, y cuando lees la literatura, es extraordinario realmente cuántos testimonios de soñadores lúcidos hay y testimonios espirituales, cuánta gente, sus vidas han sido transformadas en una noche a partir de un sueño poderoso. Sí, qué maravilloso. Yo creo que muchas personas en la sangha cibernética aquí, creo que yo he estado animando a todos a que compartan sueños. He leído algunos sueños de personas que han podido sentir el impacto de las prácticas durante el día y haciendo una mejor conexión entre el día y la noche, teniendo atisbos de experiencias de los sueños lúcidos. Así que creo que las cosas maravillosas aquí es que hay infinitas posibilidades, porque algo que sentimos que no tenemos tiempo, no tenemos tiempo para reflexionar, para pensar, para ir al terapeuta, para meditar. Durante el día estoy tan ocupado con tantas cosas, pero en la noche sigue esto disponible para nuestra transformación. Entonces, los sueños y el dormir son partes tan importantes de nuestro bienestar
físico, psicológico, emocional. Y para la gente que cree en la iluminación, si tú no tienes tiempo durante el día para practicar, tienes toda la noche para practicar. No sé, 10, 15, 20, 30 años de dormir. Así que tenemos muchas posibilidades ahí. Quizá quiera decir algo acerca del dormir, porque creo que la neurociencia habla de cuán importante es el dormir. Por ejemplo, nuestro dormir juega un papel muy importante en despejar el desperdicio. La gente que no duerme lo suficiente. Por ejemplo, hay gente que necesita 9 horas de sueño, los adolescentes, y a veces solo obtienen 5 o 6 horas. La gente que ve una pantalla, no apaga la luz, no duerme suficiente, solo 5 horas o así. Básicamente no duermen lo suficiente ni descansan lo suficiente. Esto significa que hay que purificar la pantalla porque no está ocurriendo la limpieza de los desperdicios y entonces pueden tener opción de tener enfermedad de Alzheimer. ¿Puede hablar de eso, por favor? Sí, en mi trabajo clínico es extraordinario cuando la gente frecuentemente no se da cuenta que el dormir salva vidas. Sin dormir morirías. La gente que padece insomnio es una condición muy desafortunada porque la gente pierde la capacidad para dormir y eventualmente mueren. Entonces, como usted decía, Rinpoche, en el dormir pasamos por 5 etapas diferentes. Y yo recomiendo que la gente estudie estos estadios, estas etapas, porque es la trayectoria de la mente, cómo se mueve adentro y afuera del dormir. Y esto también puede ser muy informativo para la gente que se involucra en la meditación, porque la mente comienza a veces a caer. Y bueno, con el entendimiento de estos estadios del dormir podemos traer un mayor sentido de lucidez y conciencia en nuestro proceso de meditación, en nuestro cojín. Tenemos estos 2 estadios clásicos. Hay un sueño que es el que restaura y es el que domina la primera parte de la noche, donde todo se regenera y se restaura. Y conforme vamos envejeciendo, la cantidad de tiempo que pasamos en sueño que no tiene el movimiento ocular rápido decrece conforme envejecemos. Y la parte del proceso de envejecimiento realmente se lleva por la disminución del tiempo que pasamos en este estado de sueño restaurador. Entonces, hay varios millones de norteamericanos que sufren de desórdenes del sueño y hay apnea del sueño y otros desórdenes del sueño. Entonces, esto afecta no solo desde el punto de vista psicológico, sino también espiritual. En el ámbito más grande, cuando trabajamos con el cuerpo, mi entendimiento es que hay que desarrollar una relación que honremos, que nuestro cuerpo es el templo para ir a dormir. Y estoy haciendo investigación en mis libros actuales, pero si miras en la historia de el dormir y el soñar durante varios miles de años, muchos de las tradiciones antiguas de sabiduría, los romanos, los griegos, etcétera, han honrado una relación sofisticada con el tiempo nocturno. Entonces, en los templos griegos, la gente literalmente iba a un templo de sanación donde hacían ayunos y prácticas de purificación para poder recibir un sueño del médico divino.
en el sueño donde se podrían curar. Entonces, lo que ocurre en las épocas del oscurantismo, hubo alguien llamado San Jerónimo y Santo Tomás de Aquino y otros. Los padres de la iglesia en el oscurantismo empezaron a demonizar los sueños, y entonces los sueños se miraban como un trabajo, una obra del diablo. Entonces se nos sacó del templo del dormir. Por ejemplo, con Freud se restableció una relación de honor con los sueños a un nivel psicológico, pero hubo muchos más descubrimientos cuando esto se restauró, y yo creo que uno de las cargas de estas meditaciones nocturnas es que hay que entrar en el proyecto de reconstrucción del templo, donde honremos nuestros sueños, donde creemos un templo apropiado, donde podemos trabajar con la higiene del sueño desde un punto científico. Hay cosas que se necesitan hacer para restaurar el medio ambiente de este templo, y desde el punto de vista espiritual, en las prácticas yógicas, la purificación del prana y similares. Al hacer todo esto cada noche cuando nos vamos a dormir, podemos de hecho reconstruir nuestro propio templo del dormir. Y traer esto a la mente del dormir, y la consecuencia natural sería una relación elevada, casi sagrada, y tendría por consecuencia una buena relación durante el sueño y el dormir. Sí, para todos nosotros básicamente es muy simple valorar cuán importante es dormir, como el dormir es importante desde el punto de vista físico, la restauración, la sanación, aún para el cerebro. Se limpia todo esto. Básicamente es tan importante el poder ver de manera positiva que el dormir es muy importante, y buscar con gusto el entrar en este viaje sagrado, espiritual y sanador, esperando con gusto todo esto. Y una vez que entras ahí, las posibilidades infinitas de encontrar a tu ser verdadero, encontrar tus cualidades internas, ejercitar la expresión de estas cualidades dentro de tu sueño, saber que esto va a tener un impacto en tu vida. Así que yo creo que el valorar esto es importante. Yo sé que los chicos, como mi hijo, cuando los niños tienen 5, 6, 7 años, 8, 9, 10 años de edad, pues no quieren ir a dormir. La hora de ir a dormir, se las tienes que recordar una y otra vez. Aún una vez mi hijo me dijo, pero es un desperdicio, ¿qué voy a hacer mientras me duermo? Es mejor estar despierto. Pero creo que esta relación con el dormir, el sentir cuán importante es, cómo estamos perdiendo esto. Para mí también a veces, ahora verdaderamente veo el valor de ir a la cama, ir a dormir. Espero con gusto el hacerlo. Espero con gusto decirles adiós a todos, ya me voy, ya me voy. Sí, sí, exactamente, es muy interesante, Rinpoche. Yo también le señalo a la gente, y esto es interesante, esta clasificación, ya sea que lo sepamos o no, y este es el punto. Todos nosotros somos víctimas de una forma insidiosa de discriminación. Y lo que quiero decir con esto es que la peor forma de discriminación es aquel que ni siquiera sabemos que nos afligen, como dijo Mark Twain. No es lo que no sabes que estás en problemas, es lo que tú sabes pero no lo es. Entonces, ya sea que lo sepamos o no, tenemos un prejuicio
centrado en el estar despierto. Sabemos que la mente y la realidad está dictada por lo que experimentamos en el estado de vigilia. Y esto tiene una conexión profunda con lo centrado. Cuando nuestra vista domina a los demás sentidos de manera muy fuerte, el cerebro procesa esta información visual y lo que ocurre es que la conciencia en vigilia domina otras formas de conciencia de nuestra experiencia. La conciencia en vigilia es una conciencia egoica. Entonces, el ego pierde pie cuando cae y caemos en el sueño, en el dormir. Entonces, aquí no podemos experimentar el soñar lúcido. Es como la ciencia hace. Al hacer esto, se nos pierde esta vasta oportunidad de crecimiento y desarrollo. Lo que hacen estas prácticas, yo creo, es que ante todo disminuye, está centrado en el estado en vigilia al desarrollar un profundo sentido de ecuanimidad. Como dijo Milarepa en uno de sus grandes cantos, no digas que el día y el soñar difieren como lo harían de la meditación. Esta ecuanimidad creo que es uno de los frutos. Nuevamente creo que toda nuestra percepción de la realidad está muy dominada por las experiencias de la conciencia en vigilia, con muy poco conocimiento, confianza y experiencias de cuán poderosa puede ser la noche, el dormir y los sueños. Este es todo el propósito de los yogis en el pasado, el explorar toda la noche, la dimensión nocturna, como es tan importante. Yo en lo particular, en el proceso del morir, el ir a dormir y soñar, creo que es una forma de tener experiencias de la muerte sin morir, de tener experiencias de ponerte a prueba a ti, a ver si al momento del bardo sin morir, porque en el bardo si repruebas, pero cuando duermes y repruebas el examen tendrás otra oportunidad. Por eso creo que es muy importante. Bueno, todos ya saben, ya conocen el libro de Andrew, el yoga de los sueños, iluminando tu vida a través del soñar lúcido, y los yogas tibetanos del dormir. Ese es el título de tu libro, ¿verdad? Sí. Lo pueden encontrar en Amazon y en todas partes. No sé si quiere decir algo más aquí. Bueno, sí, una cosa sería conectada al valor de las enseñanzas. Mi experiencia de la práctica nocturna tomó vida cuando yo empecé a escribir acerca de esto y del bardo. Entonces hay dos cosas. Yo solía tener una visión lineal de la conciencia, desde la mañana hasta la noche y después hasta la hora de la muerte. Era como una visión lineal. Pero el yoga del bardo y del dormir, vi que la conciencia es circular o espiral. No solo es que la mente entra y salga, sino que estas prácticas lo que hacen, la del yoga y la del bardo, el yoga del bardo, es que te ponen una conciencia como un interruptor de encendido y apagado, en vez de ir lúcido, no lúcido, vivo o muerto. Las dimensiones sutiles de la meditación es que la mente entra en estos estados. Es como si tuviéramos un dimmer y si seguimos en encendido, en vez de caer muy profundo en el soñar y el dormir, y dormir en la ignorancia o morir en la ignorancia. Estas prácticas mantienen la luz encendida. Y entonces empezamos a ver el juego sin fin, este despliegue delicioso de la mente que va desde burdo a sutil a extremadamente sutil, en vez de tener sí, no, blanco, negro. Esta meditación que va de lo burdo a lo extremadamente sutil. Aquí podemos señalar las dimensiones sutiles
sutiles de la mente durante estas meditaciones que nos permiten familiarizarnos para que cuando veamos esto de manera espontánea, dormir, soñar y morir, podemos entrar en estos estados y lograr estas prácticas y bueno, así lo he venido yo a entender. La mente despliega y danza a través de todas estas extraordinarias dimensiones de la experiencia. Sí, básicamente en la tradición Bon, en el Mayum Madre Tantra, el Tantra Madre y los 6 yogas, la conciencia de vigilia y la mente pura, la naturaleza de la mente, siempre están presente, está omnipresente. La verdad es omnipresente, más allá del tiempo y del espacio. Nuestra conexión con eso es la que que se conecta y se desconecta como un interruptor, pero la verdad no cambia, la conciencia despierta y la esencia no cambia. La luz siempre está ahí, en cierto sentido. Es por eso que aquí, en cierta forma, no solo el sueño y el dormir, porque son definitivamente dos partes de eso. Cuando estamos durmiendo, nuestra ignorancia apaga la luz clara. Y cuando estamos soñando, nuestras emociones y pensamientos apagan la luz clara. Pero no tiene por qué ser así. Cuando tenemos miedo, nuestro miedo apaga la luz de la confianza, pero no tuviese que ser así. Y cuando cualquier emoción negativa surge, básicamente apaga el interruptor de esta luz. Es por esto que en cierto sentido todas las distintas prácticas, cada una de ellas es un antídoto para cada situación distinta. En el bardo, en el Pei Powa, en el Cho, en la práctica de los elementos, de igualmente son importantes con este interruptor de encendido y apagado. Así que es fascinante todos estos puntos de vista, sí, absolutamente. Que si usted dijo algo, Rinpoche, que realmente me llama, me encanta escucharlo, yo creo que para mí hay dos maneras de mirar a los sueños lúcidos. Una es que el sueño lúcido es algo más relativo, en lo cual tenemos que entrenarnos, involucrarnos en estas prácticas y poder tener una aproximación de vehículo causal. Pero me encanta escucharlo hablar de esto, una forma más elegante de mirar al soñar lúcido, porque esta lucidez es otra palabra para conciencia. Es que esa sea una forma natural de sueño, y cuando esto ocurra, cuando nos entrenamos, porque hemos sido entrenados en la cultura y en la sociedad hacia la no lucidez, entonces hay que entender el enemigo en el arte de la guerra. Si conoces a tu enemigo, entonces en una forma tántrica puedes transformar ese enemigo en tu amigo. Entonces mencionó esto y me encanta decir lo que usted dijo. Una forma de perspectiva absoluta, lo único que necesitamos hacer, y yo discuto un poco porque la mejor instrucción para la muerte y para toda la espiritualidad se resume en una palabra, y esta es relajación. Relájate al estado lúcido de la mente que ya está ahí abierto, y desde luego el soñar lúcido es una consecuencia natural de esta relajación. Y creo que para los practicantes espirituales esto es algo importante de entender. Absolutamente, en cierto nivel, es como dijo Trungpa Rinpoche, lo único que tienes que hacer como seres humanos para liberar este único obstáculo es abrirte y relajarte. Entonces, esa lucidez ahí está en el punto de vista Dzogchen en estas prácticas. Sí. El descansar es una palabra hermosa, creo que a todos nos encanta, pero cuando la gente descansa se quedan dormidos. Tienen que aprender cómo descansar apropiadamente. La noción de descanso es como que el ego se esfuerza demasiado. Le pido al ego que descanse, y cuando descansa se queda dormido y no permite que surja la conciencia.
Yo creo que este descanso es fácil de decir, pero no necesariamente fácil de experimentar y estar conscientes de él, especialmente dándole espacio a la conciencia para que surja en el momento del descanso. Creo que esa es la clave del descanso, porque usualmente el descansar significa hacerlo sin conciencia para alguna gente. Bueno, muchas gracias. Creo que se nos acaba el tiempo aquí. Aprecio mucho su tiempo, el que haya estado con nosotros compartiendo su conocimiento y experiencias. Muchas gracias, sé que todos se van a beneficiar mucho de esto, que la gente va a estar interesada y van a poder obtener el libro de Andrew.